Conecta Mejor al servicio de la comunidad. Te recuerdo, yo soy Pedro Domínguez, soy tu anfitrión y la verdad es que estoy muy emocionado una vez más de estar aquí acompañando tus oídos para que juntos exploremos en un viaje que a mí me parece muy emocionante hacia esto que podemos llamar conexión y también transformación personal, que son los temas que principalmente tratamos por acá en este espacio de Conecta Mejor, así que por esta ocasión no será la excepción. Déjame comentarte que hoy me voy a basar en un libro que durante mucho tiempo, la verdad, no me gustó. Es un libro que yo leí en la prepa no por gusto, sino porque lo tenía que leer. En la clase me parece que de literatura debió ser. Y la verdad es que yo en ese momento no estaba muy interesado por cuestiones ni de literatura, ni cuestiones de desarrollo personal, ni de encontrarle significado a lo que estaba haciendo. Bueno, nada de esto. Y yo creo que por eso no me llamaba tanto la atención. Este libro se llama, y seguramente también tú lo leíste, El Alquimista. Este alquimista me da risa porque a veces se usa como esta falsa, como estas personas que a lo mejor se sienten intelectuales o quienes se burlan de las personas que se sienten intelectuales y de risa, así como de burla, le dicen, ay, sí, de seguro tus libros principales son El Alquimista y ya te sientes muy culto por esto. La verdad es que yo durante mucho tiempo creí eso. Y no es que lo tenga entre mis principales libros o mis libros favoritos, pero hace un tiempo, por curiosidad, lo volví a leer. En realidad estaba leyendo otro libro en el que hicieron mención a este libro y me llamó un poco la atención. Dije, a ver, lo leí hace mucho tiempo, yo creo que valdría la pena darle una releída y probablemente, como pasa cuando retomas un libro que leíste hace tiempo, a lo mejor le encuentre otras cosas, otros significados, otras ideas. Y efectivamente, así pasó. Entonces, es por esto que hoy me dieron ganas de compartirte de cosas que, de vuelta a este libro, me dieron cierta inspiración de este libro, El Alquimista, de Paulo Coelho. A muchas personas les podrá gustar. Habrá personas que digan, ay no, Paulo Coelho, guácala, no me gusta cómo escribe. Bueno, hay opiniones muy marcadas, polarizadas respecto a esto, pero yo te voy a platicar sobre las cosas que encontré valiosas en este libro. Entonces, vamos partiendo en este viaje de la mano de su principal personaje, que es un joven llamado Santiago. Y bueno, no creas que solo vamos a hablar de un personaje de ficción, sino también vamos a aprovechar para entender o profundizar un poco en las verdades que encierra la historia de Santiago, pero no nada más como un cuentito, como que lo leemos antes de dormir o a lo mejor lo leemos para pasar una materia, sino que podamos entender algunas enseñanzas que podamos aplicar en nosotros mismos y en nuestras aspiraciones también. Así que bueno, vamos empezando, acomódate, relájate y prepárate para una charla que estoy seguro va a resonar con algo en ti. Así que bienvenidos a Conecta Mejor, comencemos. Bueno, yo creo que la primera palabra que viene a mi mente cuando pienso en este significado que intento encontrar es inspiración. Y tiene que ver con la elección, las elecciones que tomamos en nuestro día a día y qué tan trascendentes pueden llegar a ser, o algunas tal vez no tanto. Hace un tiempo estaba platicando con un amigo sobre esta ansiedad que nos genera querer tomar la decisión perfecta, la decisión que cambiará nuestro rumbo o que nos va a llevar a donde queremos llegar, y que muchas veces nos paraliza, esta famosa parálisis por análisis. Entonces, llegamos a la conclusión de que hay que entender cuando tenemos una decisión suficientemente buena. Es decir, no buscamos la decisión perfecta porque no la encontraremos. No hay una decisión que cumpla al 100% con todos los requerimientos, pero sí podemos encontrar una decisión lo suficientemente buena. Y esto es de lo que te quiero platicar hoy. O sea, no es que solo hubiera un camino, había varios, pero aquí vamos a conocer una historia y un camino. Entonces, bueno, vamos partiendo con la historia de Santiago, que es el protagonista de esta historia.
Y Santiago es un joven pastor cuya vida dio un giro muy emocionante. Hay una frase que a mí me gusta y que a lo mejor no entendía muy bien, sobre todo porque siento yo que está mal redactada. Pero a ver, tú me podrás decir. Esta frase dice: el secreto de la vida es caer 7 veces y levantarse 8. O sea, bueno, sí lo podemos ver como cada vez que te caigas, pues hay que levantarte y seguir para lo que viene. Y a mí me causaba confusión porque yo decía, si solo me caí 7 veces, ¿cómo me voy a levantar 8 veces? Pero bueno, eso ya es ahondar en detalles, a lo mejor en gramática, en redacción. Pero lo que sí podemos decir es que esto es un recordatorio valioso de pues esta resiliencia que todos necesitamos llevar, independientemente si sean 1, 3 o 10 veces las que nos caemos, encontrar este motivo para levantarnos. O sea, hacer las paces con saber que vamos a caer. Pase lo que pase, no existirá una vida en la que no caigas por lo menos una vez. Pero al mismo tiempo es importante saber que tenemos la capacidad para adaptarnos y continuar. Y eso para mí ya es una lección muy valiosa. Creo que eso me ha ayudado a generar mucha confianza, no en creer que no voy a tener problemas, sino en decir, bueno, no tengo ni idea de qué problemas pueden ocurrir, tengo medio noción de algunos que creo que pueden pasar, pero lo que sí sé es que pase lo que pase, de alguna manera encontraré la forma de levantarme, ya sea por mi cuenta, ya sea pidiendo el apoyo de personas, como sea. Hasta el momento no he encontrado una ocasión en donde esto no haya sucedido y seguramente a ti te va a pasar igual, o te está pasando igual. Entonces, bueno, pensemos en Santiago. Santiago, bueno, inició siendo un pastor en los campos de España y teniendo la vida que un pastor suele tener. Una vida simple, que a lo mejor tenía ciertos sueños vívidos sobre las misteriosas pirámides egipcias, que es lo que a él le pasaba, pero durante mucho tiempo, pues como que quedaba ahí, ¿no? En un sueño. Y podríamos decir que no eran sueños comunes, como los que a lo mejor solemos tener o los que personalmente suelo tener. Santiago no lo veía como algo que simplemente que estaba pasando por su mente, sino que él lo percibe como un llamado, como si las pirámides fueran el destino que estaba esperando para que él lo descubriera. Y estas visiones, llamadas desde lo profundo de su ser, lo llevan a lo que el autor de este libro llama leyenda personal. Me parece interesante este concepto de leyenda personal, porque una leyenda no necesariamente es algo falso, no necesariamente es algo verdadero, es algo que, a como yo lo veo, es nuestro camino, es esta serie de acontecimientos, esta serie de motivaciones, esta serie de metas, de deseos que cada uno podemos tener. Por lo tanto, no tiene caso en estarlo comparando con las leyendas de otras personas porque son totalmente distintas. Siempre nos hemos acostumbrado, y a lo mejor desde chicos, desde la escuela, a compararnos tal vez desde que estábamos colocados así en la fila, uno detrás del otro, pues ¿cuál es la primera comparación? ¿Quién es más alto que el otro? ¿Quién es más chaparrito que el otro? Después a lo mejor podríamos compararnos con nuestras calificaciones, quién sacó mejor calificación, quién sacó peor calificación. Que a fin de cuentas, por lo menos en esa etapa escolar, las mejores calificaciones muchas veces no necesariamente reflejaban que fueras un estudiante más completo o más inteligente. Simplemente, a como yo lo veo, es que tenías una mejor capacidad para memorizar. Porque luego muchas veces se nos olvidaba. Tener una calificación alta podría significar o que sí lo entendiste bien, lo interiorizaste y por lo tanto lo reflejaste en el examen, o que simplemente te lo aprendiste y 2 días después se te olvidó. Entonces, por eso creo que es importante que no lo tengamos como esta métrica respecto de las demás personas. Y aunque suene a cliché, pues la única persona con la que realmente necesitas o es útil compararte es con quien tú fuiste el momento anterior, sea ayer, sea la hora anterior o lo que sea. O sea, tú mismo hace un momento. Entonces, para él, esta elección se presenta como una encrucijada en el camino de su vida. Es decir, pues un momento en el que necesitas tomar una decisión. Porque por un lado, pues él vivía esta vida de pastor con cierta seguridad, comodidad de la vida cotidiana.
Pero por otro lado, venía esto que a él le llamaba mucho la atención, pero que obviamente se acompañaba de incertidumbre y que al mismo tiempo le motivaba esta posibilidad de descubrir un propósito más grande. O sea, esta motivación de estar siguiendo tus sueños. ¿Alguna vez te ha pasado que te has encontrado frente a una elección similar? Esta elección o esta decisión grande que para ti podría significar un cambio radical en tu vida. Seguramente sí. Lo que pasa es que muchas veces no somos tan conscientes, pero de que te ha pasado, sea consciente o inconsciente, has tomado estas decisiones. Porque acuérdate, muchas veces el no tomar una decisión es en sí una decisión. Así que por eso creo que es importante ser más consciente de, por un lado, de lo que decidimos hacer y también de las cosas que decidimos no hacer y también de las cosas que no decidimos tomar acción. Esa es otra decisión. Entonces podemos ver a Santiago, como todos nosotros en algún momento, como alguien que se enfrenta a la pregunta esencial. ¿Seguirá el camino conocido o mejor me aventuraré en búsqueda de algo más? Porque esta elección es crucial y resuena en cada uno de nosotros. Pregúntate, ¿tú qué harías en su lugar? No necesariamente en el hecho de que estés exactamente en la misma situación, de que seas un pastor y de que sueñes con pirámides. O sea, con esta situación de decir, aquí estoy cómodo, aquí ya más o menos sé lo que puede pasar, pero mi llamado está en otro lado. Pero al mismo tiempo no tengo seguridad de que me vaya a ir bien. Pero sí. Y son esta serie de decisiones que, cómo nos dan vuelta en la cabeza y nos hacen que nos detengamos. A mí muchas veces me paraliza esto porque incluso me lleva algunas veces a ni siquiera atreverme a tomar decisiones lo suficientemente grandes porque digo, ¿y si no las cumplo? Dicen que lo peligroso no es ponerte objetivos grandes y no alcanzarlos, porque de eso de alguna manera o lo aceptas, dices, bueno, no lo logré y ya, pero veo que sí puedo lograr, o sí lo logré y qué bueno que me lo propuse. Pero lo peligroso no es tirarle algo alto y no atinarle. Lo más peligroso es tirarle bajo, ponerte una meta chiquita y cumplirla, porque en ese momento pues como que tú ya te conformas y dices, pues ya me propuse algo, lo cumplí, y te da esa satisfacción de que pues le tiré bajito, pero lo cumplí. Mejor tirarle bajo y no enfrentarme al fracaso. Pero si te das cuenta, nada grande se puede lograr tomando decisiones chiquitas. Por lo menos en mi vida te puedo decir que no ha sido así, y en la vida de las personas que conozco o que he visto que han logrado cosas importantes, creo que todos, hasta donde recuerdo, han tomado decisiones importantes. ¿Cuál es esa decisión importante que tú hoy tienes dando vueltas en la cabeza? ¿La tienes claro? Y si no, también es momento para decir, bueno, ¿cuáles decisiones me podrían llevar a donde quiero llegar? ¿Sé a dónde quiero llegar? Porque como decía Séneca, ahí te va, frase choteada número 2. Ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde va. O sea, ¿qué quiere decir esto? Podrás querer llegar a algún lado y que a lo mejor sepas cómo ajustar las velas y a lo mejor el viento puede ir a favor o no tan a favor. Eso puede variar. Pero desde ya te digo que si no sabes a dónde va, pues nunca vas a saber cuál viento es favorable para llegar allá. Por consiguiente, a menos que sea una súper casualidad, lo normal es que no llegues a donde te esperaría tu llamado, tu leyenda personal. Por eso es bien importante decir, y no es que una decisión sea mejor que la otra, simplemente que tomes esa decisión suficientemente buena. Entonces, bueno, sigamos con la historia de Santi, el compa Santi, el pastorcillo Santi que está buscando la trascendencia. Sigamos con los primeros desafíos que él va teniendo cuando enfrenta su búsqueda. Es decir, esas barreras que resonarán también en muchos de nosotros. ¿Alguna vez lo has imaginado? O sea, porque Santiago tuvo que abandonar su hogar confortable y se embarca en una aventura hacia la libertad. ¿Cómo podríamos nosotros estar viviendo esto? Ojo, hay una situación que llamamos la zona de confort y que se invita a que salgas de la zona de confort, así como si fuera un círculo en el que todo está bien y en todo te sientes bien. Yo creo
que no es que te sientas bien, sino que tienes certeza. Y eso es algo que los humanos buscamos, certeza. A lo mejor no estamos tan cómodos, a lo mejor no nos encanta todo lo que estamos viviendo, pero sabemos lo que va a pasar y eso de alguna manera nos da paz. Y por eso decimos, pues no me encanta así al 100 lo que estoy viviendo aquí, pero no sé qué hay allá afuera. ¿Y qué tal que lo que está allá afuera me hace daño? Mejor me quedo aquí con lo que pues más o menos... Pero tal vez no estás feliz, tal vez estás hasta incómodo. En ese sentido, la zona de confort, pues no es tan zona de confort. Yo lo que creo que necesitamos hacer es ir ampliando esa zona cada vez más para que sí, efectivamente te puedas sentir cómodo, pero moviéndote en una zona cada vez más grande. Así como en estos videojuegos que, bueno, hace mucho tiempo yo jugaba, de Age of Empires o de estos de estrategia en los que ibas abriendo territorios y entonces al principio todo era oscuro alrededor y ya conforme ibas conquistando o explorando nuevos territorios ya tenías visión de más campo, tenías vista a más lugares. Bueno, yo creo que así es como vamos ampliando nuestra zona, esa zona en la que nos vamos sintiendo más cómodos o más confiados en movernos, en explorar. Y es que luego pasa esto, ¿no? Que te enfrentas a esos momentos de libertad, pero son pasos lejos de lo conocido. Y Santiago, al igual que tú, podría estar experimentando esa sensación de libertad como nunca antes. O sea, se fue a una tierra que nunca había visto, con personas que no conocía, incluso hablaban un idioma que él no entendía. Y entonces ese momento de sentir esa brisa fresca, pero de un lugar desconocido, y al mismo tiempo la emoción que podía sentir por explorar campos que nunca ni siquiera había pisado, bueno, puedes sentir esa liberación en cada paso, ¿verdad? Y al mismo tiempo, ¿qué cosas se pueden ir sintiendo? A lo mejor sí ese miedo, pero él lo que hizo fue, bueno, voy para allá y voy un paso a la vez. No me voy a preocupar de lo que va a pasar en un año, voy viendo, ahorita mi meta es llegar a las pirámides. ¿Cómo le voy haciendo? ¿En cuánto tiempo? No lo sé, pero voy con el primer paso. Y en este viaje, él aprende una lección que cambia su perspectiva. Y él se da cuenta que justo esa posibilidad de que un sueño se haga realidad es lo que hace que la vida se vuelva interesante. ¿No te parece emocionante cómo la mera posibilidad de alcanzar nuestros sueños nos da ese matiz completamente nuevo a nuestro día? O sea, si lo podemos ver así, no sé si te ha pasado, el mismo hecho de soñar despierto, de emocionarte con esta idea de que a lo mejor logres algo, esta cosa que para ti es importante y el simple hecho de pensar en conseguirlo ya te va dando esa emoción. Y por supuesto, la vida no siempre es un camino sin obstáculos, ya te lo voy diciendo y no es necesario que yo te lo diga, seguramente ya lo has experimentado en diversas ocasiones. Y bueno, él se encuentra primero así tal cual, llega al primer lugar desconocido, un mercado rodeado de voces extrañas, caras que no ha visto, y llega un momento crucial. Él dice, bueno, necesito llegar a tal lugar, lo primero que voy a hacer es encontrar una persona que me guíe hacia dónde tengo que ir y que, pues, para eso lo que necesito es también comprar un camello. Ni siquiera sé quién me lo pueda vender y no sé cómo negociar porque pues aparte no sé, nunca he comprado un camello y no domino el idioma, no lo entiendo, es más, no solo que no lo domine, no lo entiendo. Entonces, ahí se encuentra con una persona en la que él decide confiar y le explica, una persona que sí hablaba el mismo idioma de Santiago y le dice, yo necesito hacer esto, ¿me ayudas? Y él dice, sí, está bien, dame el dinero y yo voy a negociar y voy a comprarte el camello y te voy a decir cómo llegar para allá. Santiago confía, le da su dinero y de pronto entre la multitud se desaparece la persona que supuestamente lo iba a ayudar. ¡Guau! Maldita sea. O sea, ¿para qué me atrevo a confiar? ¿Para qué salía de mi lugar de confianza? También que estaba ahí siendo pastor, pudo haber pensado. Y seguramente fue un golpe devastador, a decir que no. O sea, ¿qué harías tú en una situación así? ¿Te pararías en seco
y dirías, mejor me regreso a donde ya estaba, pues total, a lo mejor sí puedo volver a ser un pastor. ¿O continuarías a pesar de la pérdida? Porque en ese momento él tomó una decisión muy valiente. Antes de regresar y de lamentarse por la pérdida material, él dice, bueno, pues ahora sí, literalmente ya no tengo nada que perder. Y entonces él elige su sueño sobre la pérdida material. A lo mejor sí se pudo lamentar, a lo mejor sí, pues no es que brincara de gusto de lo que le acababa de pasar, pero dijo, bueno, pues ahora sí, vamos a lo que sigue. ¿Y qué sigue? Bueno, el viaje a la alquimia personal. ¿Qué es la alquimia? Bueno, si no te suena este término, es este concepto o esta idea en la antigüedad en la que se hablaba de que por medio de la química tú podrías modificar cualquier material que no fuera oro y convertirlo en oro. O bueno, en realidad convertir un material en otro material. Obviamente, pues ibas a buscar convertirlo en un material, en un elemento más valioso, ¿verdad? Pues ¿para qué ibas a convertirlo en uno menos valioso? ¿Nomás por diversión? Bueno, básicamente de eso se trata, de transformar algo en un objeto totalmente distinto. Y esto en nuestra vida pues lo podemos ver de esa misma manera, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros transformarnos, convertirnos en una persona muy distinta? En llegar a donde no soñábamos que, o a lo mejor solamente soñábamos que queríamos llegar, y ahora lo vemos como una posibilidad. Entonces podemos entender que nuestro viaje, al igual que el de Santiago, es una forma de alquimia personal. Porque este concepto sí, a lo mejor podemos verlo como una dimensión mística que vamos a aplicar a nuestra exploración, pero en realidad lo podemos ver como algo muy práctico. Pensemos en la alquimia como en una transformación de lo ordinario a lo extraordinario. Y esa definición de lo que es extraordinario solamente la puedes tener tú. Entonces podemos pensar que Santiago en su viaje no solamente se enfrenta a desafíos externos, o sea, cosas como la persona que lo robó o algo que lo pudiera poner en peligro o perderse o lo que fuera, sino que también experimenta una transformación interna, una alquimia de su ser. O sea, todas las cosas que él pensaba, todo lo que él sintió, todas sus motivaciones, etcétera. Cosas que sucedían dentro de él. Y este proceso es, de hecho, un reflejo de lo que significa buscar nuestra leyenda personal. Por eso podemos entender que la alquimia, como concepto, nos enseña que, al igual que un alquimista transforma metales base en oro, nosotros en nuestro viaje podemos transformar cada una de nuestras experiencias, incluso las más desafiantes, en oro personal o en experiencias que valdrían oro. Entonces, Santiago, con cada paso, enfrenta pruebas que exigen persistencia y también coraje. Piensa en esas veces en tu vida en las que has tenido que demostrar una resistencia inquebrantable. Esto que sí te está costando mucho trabajo, a lo mejor de repente te querías echar para atrás, arrepentirte, pero dijiste no, yo quiero seguir, yo creo en lo que estoy haciendo, esto es valioso y necesito continuar. Me da mucha pereza levantarme temprano, pero sé que es valioso. Y no quiero trabajar hasta tarde, pero sé que es valioso. Y hay días en los que hace frío, pero es valioso. Esas son las pruebas alquímicas, las etapas en las que nuestra esencia se transforma y también evoluciona. Y Santiago lo entendió bien. El viaje no solo se trata de llegar a un destino, sino de cómo nos transformamos en el camino. Es decir, no se trata de llegar solamente de punto A a punto B, lo que sea que eso signifique para ti, sino de en quién te vas a convertir cuando estabas en camino a llegar ahí. La verdadera alquimia entonces radica en la búsqueda de nuestra leyenda personal. Pensemos por un momento, ¿cuál es ese propósito para ti que es más profundo? Y piensa también, igualmente importante, ¿cómo te está transformando en tu viaje? Porque definitivamente te está transformando en eso que tú estás buscando. Piensa, ¿cuáles son esas pruebas de persistencia y de coraje que has superado en el camino? A lo mejor de momento no te vienen muchas, o a lo mejor sí. Lo que sí te puedo decir es que probablemente te acuerdas de algunas, pero si haces memoria, te vas a acordar de muchas más. Por eso también es bien importante esta práctica de llevar un diario.
porque un diario te permite, por un lado, poner en orden tus pensamientos, pero también te permite ir documentando lo que has ido pasando. Y también, a mí algo que me gusta mucho es regresar después de cierto tiempo, leerlo y entender qué cosas estaban pasando hace un tiempo, qué problemas me estaba enfrentando, qué decisiones necesitaba tomar y qué pequeños logros iba teniendo en el camino. Y te vas a dar cuenta que esos pequeños logros o grandes definitivamente te llevaron a donde hoy estás. Y entonces podemos hablar como tal de una evolución, que yo creo que este es el punto por el que necesitamos continuar ahora. Evolución. Hablemos de la evolución misma que tuvo Santiago, porque cada paso que iba dando, o sea, cada desafío que enfrentaba, contribuía a su transformación en algo más valioso, algo que resplandecía como el oro más puro. Recordemos este momento en el que pasó de ser un pastor, a lo mejor a ser un aventurero, a lo mejor a llegar a tener grandes negocios, a tener a la esposa de sus sueños. Bueno, todas las cosas que si se hubiera quedado de pastor, no hubiera conseguido. A lo mejor si se quedaba de pastor, hubiera conseguido otras cosas, pero la decisión que tomó fue avanzar, salir de esa zona y entonces convertirse en cierta persona. O sea, es importante que sepamos que cada una de las decisiones que estamos tomando nos está ayudando a convertirnos en cierta persona. Entonces, pensemos, vamos a visualizar un poquito esas transformaciones. Pensemos que Santiago, al igual que el alquimista, que convierte plomo en oro, evoluciona de un metal base a algo más precioso. O sea, cada desafío que enfrenta es una etapa de esta metamorfosis personal. ¿Te suena familiar esa metamorfosis personal? ¿La has experimentado en momentos en los que sientes como si estuvieras pasando, a lo mejor un punto de ruptura, un punto de quiebre, de inflexión? Como si estuvieras pasando de lo ordinario a lo extraordinario. Te aseguro que lo has pasado. Muchas veces no somos conscientes, pero te aseguro que lo has vivido. Y es que cuando pensamos en desafíos, es importante que veamos que no son simplemente obstáculos en nuestro camino. Y ya sé, de nuevo, esto va a sonar otra vez muy choteado, pero si aprendemos a verlos como oportunidades para evolucionar y aprender, nuestra perspectiva y nuestra forma de abordarlos será totalmente distinto. Pensemos en cómo lo hizo Santiago durante su viaje. Se encontró con pruebas que demandaban no solamente ser valiente y aventarse, como se dice acá en México, a lo borras, sino también esta voluntad de cuestionarse, a ver, esta experiencia que estoy viviendo hoy, ¿qué me va a dejar de aprendizaje? Porque él sabía que cada tropiezo se convertiría en una lección. Entonces, cada momento que entre comillas podríamos llamar difícil, es una oportunidad para crecer. O sea, yo creo que aquí es importante que dejemos de ponerle la etiqueta de bueno, malo, y simplemente lo veamos como cosas que son. Cosas que necesitamos caminar y que sí, podrán ser fáciles, podrán ser difíciles, pero como dice uno de mis amigos, es lo que toca hacer. Esta frase me gusta mucho cuando uno de mis amigos cercanos me lo contó, porque me dice que eso se lo decía a su psicólogo. Le decía, pues sí te puedes enfrentar a cosas, a lo mejor no es lo más agradable, a lo mejor preferiría no hacerlo, pero es lo que toca. Y cuando lo ves así, dices, es verdad. Entonces, si es lo que toca y de todos modos necesito hacerlo, ¿por qué no mejor le dedico menos tiempo a quejarme, a despotricar? Y entonces dedico esa energía a hacer lo que toca. Lo podemos ver como que esta analogía con la alquimia se va volviendo cada vez más clara. Así como el alquimista busca convertir este metal base en oro, bueno, nosotros podemos evolucionar y convertir esta situación tal vez desagradable, este metal básico, en una experiencia que podríamos compararla con algo muy valioso, como en la historia se compara el oro. ¿Cuáles son esos momentos en los que has evolucionado a lo largo de tus desafíos? O sea, ¿qué metales has convertido en oro en tu propia vida? Yo creo que estas preguntas son importantes que nos las hagamos constantemente
para que realmente podamos medir nuestra propia evolución. Como te decía hace un momento, no la de los demás, no la de las personas que consideramos exitosas, porque luego ese es otro error. Nos queremos comparar la versión perfecta o la versión pulida de una persona que lleva años y años y años trabajando, teniendo errores y teniendo éxitos, pero que casi siempre solamente conocemos sus éxitos, y lo comparamos con nuestra versión precaria, nuestra versión primitiva o nuestra versión de que apenas empezamos, que no hemos cometido muchos de los errores que la persona que nosotros admiramos ya cometió, o que simplemente tampoco tuvo las mismas circunstancias que nosotros hoy estamos teniendo. Entonces, si lo vemos de esta manera y que nada más nos estamos comparando con nuestra leyenda, tenemos más material para dejar de sentirnos como estas víctimas de la situación y decir, bueno, ok, a lo mejor esta persona lo tuvo más fácil, a lo mejor tenía mejores contactos, a lo mejor vivió en un tiempo más próspero, lo que sea. Eso es un hecho, pero con eso no puedo yo hacer nada. Lo que sí puedo hacer es decir, bueno, yo hoy tengo esta serie de cosas, tengo estos retos y estas son las herramientas que hoy yo tengo. Hoy solamente tengo un martillo, bueno, veo qué puedo hacer con este martillo. Voy adquiriendo nuevas experiencias, nuevas herramientas, bueno, mi campo de oportunidades se va ampliando. Y yo así es como veo la creatividad. La creatividad para mí ha dejado de ser este momento de inspiración en el que las musas te hablan al oído y te dicen qué pintar o qué frase decir. Para mí hoy la creatividad se ha convertido en hacer lo mejor que puedes con lo que tienes, trabajar con lo que hay. Creo que es la definición más simple que se me ocurre y al mismo tiempo es la que me ayuda a entender mejor cómo funciona. Y esta es una oportunidad para realmente ponernos creativos, para que podamos seguir tomando esas decisiones. Entonces, bueno, podemos pensar en este momento de decisiones cruciales. En esta parte del viaje de Santiago, cuando le toca tomar decisiones cruciales, podemos ver que fue una etapa también de muchas reflexiones profundas. O sea, después de este momento en el que consiguió ciertas cosas que para él significaban éxito o éxito aparente, pues también él pudo ir recogiendo las recompensas de sus esfuerzos, pero la última elección se podría ver como una sombra. O sea, pensemos esto. Santiago, luego de este camino de subidas y bajadas, se encuentra en una encrucijada. Porque por un lado sí, ha logrado muchas riquezas tangibles, ha encontrado lo que para él representa el amor y ha vivido su propósito en cierto grado. Sin embargo, ¿qué pasa cuando cumplimos ciertas metas que consideramos grandes para nosotros? Al momento de cumplirlas, aparece como si fuera el arco iris, el camino al final del arco iris, aparece una nueva meta. Entonces, cuando ya ha cumplido todas estas cosas, un sueño más profundo, que es la pirámide egipcia, que lo llamaba desde el principio, se sigue viendo en un horizonte lejano. Entonces, para él es como, ok, necesito tomar otra vez una decisión, pero con la diferencia es que cuando me acababan de robar no tenía nada que perder. Ahora, si decido continuar con mi camino, tengo muchas cosas que perder. Tengo todo esto que he ganado en el camino, tengo a mi esposa, tengo estos bienes materiales, tengo este reconocimiento. ¿Y valdrá la pena dejar todo esto por seguir con mi visión, con mi sueño? Y es otra decisión importante que necesita hacer. O sea, la última elección que necesita hacer es clara. O conformarse con lo alcanzado, o sea, quedarse en la comodidad de sus logros actuales, que para nada es un mal escenario. Muchos podríamos sentirnos satisfechos con ese escenario, o arriesgarse por ese sueño más profundo. O sea, ¿no es esta una elección que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas? Pensemos, ¿nos conformamos con lo cómodo o nos aventuramos por cosas que a lo mejor ni siquiera tenemos bien claro cómo lo lograremos, si es algo desconocido, pero que nos va a llevar en búsqueda de algo aún más significativo? Esto me gusta mucho porque me recuerda este concepto de las pirámides, digo, ahorita que estamos hablando de las pirámides de la historia, pienso también en la pirámide de Maslow, donde básicamente, bueno, son varios niveles, pero a como me gusta entenderlo es que a nivel general son tres niveles.
Los niveles básicos son de supervivencia, es decir, tener el alimento necesario, tener el resguardo necesario para sobrevivir. Después, un segundo nivel es el nivel de reconocimiento, ese nivel de que las personas vean que lo que yo hago es valioso y que también soy un ser amado. Entonces, ya cuando aquí podemos decir que Santiago ya había cumplido este nivel, pero le faltaba el último nivel, el de la autorrealización, ese sueño tan grande que él había tenido de llegar a las pirámides. Podríamos decir nosotros, bueno, pero si ya tenía tanta riqueza, si ya tenía a una mujer que amaba y ya tenía todas estas cosas que en el camino había conseguido, ¿para qué iba a querer ir a las pirámides que no sabía ni para qué, solo porque se le habían aparecido en su camino? Bueno, es que para él tenía un significado y muchas veces eso pasa en nuestras vidas. Nosotros tenemos cosas que para nosotros significan algo y para los demás no, y no tiene por qué significar algo. Y muchas veces lo dejamos de lado porque no sentimos o nos da miedo, estamos en la pirámide básica, en la base de la pirámide, o no tenemos ese reconocimiento, o sea, la mitad de la pirámide, no sentimos que para las otras personas es valioso. O tercero, autorrealización, significado. Vemos que para otras personas no tiene un significado importante, que volvemos al reconocimiento, entonces decidimos mejor no hacerlo. Pero cuando tenemos ese sentido de autorrealización, de que sí, para nosotros es bien, bien importante esto, bueno, lo demás ya lo cumplimos y lo demás no es algo que estemos persiguiendo. Y aquí es donde entra el consejo del alquimista. Es el sabio que guía en este viaje. Para mí es bien valioso este tipo de personajes de los sabios, los mentores o los guías. Son estas personas que no luchan las batallas por ti, pero que te dan esas enseñanzas y te dan esas herramientas para que tú puedas luchar las batallas que te corresponde luchar para llegar a donde deseas llegar. Y entonces el alquimista le advierte a Santiago sobre las consecuencias de abandonar la búsqueda, sobre el peligro de perderse a sí mismo en las comodidades temporales. Y esta es una lección que resuena no solo en el viaje de Santiago, sino también en nuestras propias decisiones. O sea, pensemos por un momento sobre esas decisiones cruciales que enfrentamos. ¿Será que hemos optado alguna vez por la seguridad en lugar de perseguir nuestro sueño más profundo? Probablemente sí. Yo te puedo decir que yo sí me ha pasado. Y ya no pensemos en que si me arrepiento o que si no pasa nada. Simplemente volver a este momento presente. ¿Cuáles son estas aspiraciones que hoy tengo y cuáles son las motivaciones para cumplirlas? Entonces, creo que para llegar a el último tramo de este viaje que estamos recorriendo hoy, pues ¿por qué no pensamos en algunas lecciones prácticas? Tú podrás decir, sí, Pepe, pues este libro me gustó o no me gustó, es literatura barata, podrás decir, o lo que sea. Lo que sí te quiero compartir hoy son lecciones prácticas que podemos tomar de este libro, si lo quieres leer, y si no, yo te las comparto, para que las apliques en tu vida, para que consigas o se pueda aportar a tu conexión personal, esa que solamente es importante para ti. Ojo, no te estoy invitando a que seas egoísta y que veas solamente por ti. Lo que quiero decir con esto es que estas cosas que tienen significado para ti, por consiguiente, al momento de desarrollarlas, lo más probable es que sirvan al mundo, que sea parte de lo que algunas personas pueden llamar propósito. Y cuando estás viviendo ese propósito, estás beneficiando, no es que estés cambiando al mundo, pero estás cambiando tu mundo, tu entorno, a lo mejor tu círculo cercano, y ese círculo a su vez está impactando sobre otros círculos. Entonces es donde se vuelve bien interesante todo esto, y es por eso que yo creo que es importante que tomemos este tiempo para reflexionarlo y decir, bueno, sí, este cuentito, ¿cómo lo aplico en mi vida? ¿Qué lecciones podemos tomar? Bueno, podemos decir que para aplicar estas lecciones a nuestra realidad, lo primero que habría que preguntarnos es, ¿cómo podemos llevar esa resiliencia que tuvo Santiago a nuestras vidas? Entendiendo resiliencia, siempre le digo mal, como esta capacidad que nosotros tenemos para adaptarnos. No quiere decir que seamos unas rocas que no se rompen,
sino a lo mejor estas ramas más flexibles que a lo mejor nos mueve el viento pero no nos rompe. A diferencia de otro tipo de ramas que podrían ser más rígidas pero que el viento sí las rompe. O sea, es esa capacidad de adaptarnos. Para mí es el hecho de no es la ley del más fuerte, sino la ley del más apto. El que pueda adaptarse a la situación es el que va a sobrevivir. Es entonces donde entran estas aplicaciones prácticas, porque podemos enfrentarnos cada día a desafíos y son cosas constantes. Y cada obstáculo puede ser, si lo vemos así, una oportunidad para evolucionar y transformarnos. Seguramente te puedes dar cuenta cuando, por ejemplo, ves a un niño muy preocupado por algo y tú lo ves como, ay, pero qué tontería, ¿por qué se está preocupando por eso? Bueno, seguramente cuando tú eras niño, también te preocupaban ese tipo de cosas, pero ya después te fuiste dando cuenta que no pasaba nada, que podrías trascender ese tipo de problemas que en ese momento para ti eran problemas y hoy te enfocas en otras cosas. Bueno, pues esto mismo pasa cuando ampliamos nuestra zona de confort. Nos vamos enfrentando a desafíos y esa confianza que obtenemos al poder superar esos obstáculos nos hace que nos enfoquemos en metas más grandes que sí, pueden enfrentarnos a obstáculos más grandes, pero tenemos esa confianza de decir, en el pasado me enfrenté a otros obstáculos, me costó trabajo, pero lo logré. Por consiguiente, tengo esa confianza en que me voy a enfrentar a otros y que es bastante probable que, o sí los logre trascender, o dos, si me venzan, caiga, pero me puedo levantar y continuar con mi camino. Entonces, sabiendo esto, podemos conectar con las experiencias de Santiago con nuestras decisiones del día a día, porque por muy pequeñas que parezcan, cada elección nos está acercando o alejando de nuestra leyenda personal. Acuérdate que cada vez que le dices sí a algo, le estás diciendo no a todo lo demás. ¿Qué tipo de decisiones estás tomando? Y eso te está acercando a donde quieres estar, porque al igual que Santiago, nos vamos a enfrentar a decisiones que pueden definir nuestro viaje. Entonces nos podemos preguntar, ¿nos atrevemos a seguir nuestro propio corazón incluso cuando la seguridad parecería más tentadora? Y no hay una respuesta correcta, simplemente hay tu respuesta. Es importante recordar que la vida se vuelve más interesante cuando nos atrevemos a perseguir nuestros sueños, no los de alguien más, no los que vemos en las películas o en las series o en los medios de comunicación masivos, que deberían ser nuestras metas, no, nuestros sueños, los reales. La última conexión personal que quiero que hagas es contigo mismo. O sea, y aunque suene cursi, que escuches a tu corazón, porque como Santiago descubrió, las personas tienen miedo de perseguir sus sueños más importantes porque sienten que no los merecen o que no podrán alcanzarlos. ¿Tú te estás atreviendo a perseguir esto que tú quieres? ¿O estás en esa situación de decir, nunca lo conseguiré, eso no es para mí? Y de nuevo, esa respuesta solamente tú la puedes encontrar. Entonces, bueno, amigos, pues con esto terminamos esta etapa de este camino. Este flashback a los libros que leíamos en la escuela, este clásico, esta tal vez algunos podrían llamar filosofía barata o literatura chafa, podría ser. Sea como sea, yo te puedo decir que es un libro que me dio gusto reencontrar, retomar ciertas enseñanzas y no solo eso, ver cómo las voy a aplicar en mi día a día y compartírtelas, porque sé que en el camino que vamos juntos podemos conseguir cosas bien interesantes, esas cosas que a nosotros nos motivan y nos van a llevar a una vida más emocionante. Entonces, bueno, en Conecta Mejor, aquí su anfitrión, su amigo, su colega, Pepe Domínguez, se despide. Y te quiero recordar que cada paso que estás dando en la dirección de tus sueños cuenta. Aunque parezca que no, cada paso está contando. Entonces te quiero invitar a que sigas explorando, que te arriesgues y que conectes con esas verdaderas pasiones que tú tienes. Porque acordémonos que la vida es un viaje y es un viaje que podría parecer largo, pero no lo es tanto. Y cada uno de nosotros tendrá una leyenda personal esperando por ser descubierta. Qué emoción, ¿no? Pensar en cuál es esa leyenda personal que estoy por descubrir. Es algo que a mí me motiva muchísimo y que por eso te quise compartir hoy. Entonces, bueno, amigos,
Gracias por acompañarme en un episodio más. Te recuerdo que me puedes escribir. La red que más utilizo es Instagram. Me puedes mandar ahí un DM. Estoy como Pepe Domínguez. Y me puedes compartir qué te ha parecido este episodio u otros episodios. Si te gustó, pues compárteselo a tus amigos. Si no te gustó, compárteselo a tus enemigos. Pero el hecho de que lo compartas nos ayuda muchísimo. Cuéntanos también sobre qué temas te gustaría escuchar. Y seguramente más adelante podemos aventarnos un tema que aborde esos tópicos. Entonces, bueno, sigamos en este camino y nos encontramos por acá muy, muy pronto. Hasta la próxima. Esto fue Conecta Mejor, episodio número 105. Adiós.